que nos pueda dar una doctrina, Padre Santo, que venga de ti. Que sea ese evangelio duro, Padre amado, que te caracteriza a ti, mi buen Dios, el que nos hace redarguir, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que tengamos oídos espirituales y que atesoremos esta palabra para el resto de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Franklin. Dios te bendiga. Lleva tu vaso. Amén. Dios bendiga a todos ustedes. Estamos contentos de volvernos a ver esta mañana de domingo ya, esta tarde. Damos la bienvenida, como dijo Franklin, a quienes nos visitan. Hay algunos hermanos amigos que están con nosotros en esta mañana. Aquí está, bueno, allá atrás, la fila de atrás, hay una fila de amigos. ¿Sí? Y acá, compañero de trabajo de Franklin, junto a su esposa. Bienvenidos, bienvenidos. Por allá atrás, este joven de lentes, ¿cómo te llamas? Javier. ¿Vienes solo, Javier? Ajá, bienvenido. Primera vez. Bienvenido. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Gracias, Señor. Él da crecimiento a la iglesia, es el que hace crecer la iglesia. Damos la bienvenida a Jan y Melissa. ¿Nos acordamos de Jan y Melissa? Estuvieron varios meses ausentes por situación de Mateo, que estuvo muy delicado hace un par de semanas, pero gracias al Señor ya está muy bien. Y confiamos que saliendo de ese cuadro de alergia, ¿verdad? Que le dio a Julieta, pero que se quitó al año, así que al año y medio. Y esperamos que con Mateo sea lo mismo. Desaparezca esa alergia. Amén. Saludos para todos de María Eugenia. Bueno, ya está con un cuadro jaquecoso. Tuvimos una semana bien intensa. Está con un cuadro y sabemos, ya lo saben, para ella la jaqueca es sinónimo de quedarse quieta. No puede levantarse. Así que oremos por su recuperación. Amén. A mí me hace mucha falta y que lo sepa, aunque no se está grabando. ¿Está grabado? Bueno, omita esa parte. Amén. Se lo van a decir igual. Sí, yo sé que sí. Amén. Gloria al Señor. Ya todos, bueno, estamos todos acá, bienvenidos. La palabra del Señor es esta, el poder de la palabra de Dios. ¿Qué les dice ese título así de inmediato? ¿A qué palabra se refiere? ¿A qué palabra es poderosa? ¿Eh? No, ¿qué palabra es poderosa? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuánto creen eso? Póngale un cero. Vamos a ver que no es así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y ahí puse entre paréntesis la palabra gladius, porque gladius era la espada romana, una espada corta, que usaban los romanos, que era muy filosa por ambos lados y que era la que usaban cuando había una lucha cuerpo a cuerpo. Era una daga, una espada corta, poderosísima para derribar, matar al enemigo. Esa es la metáfora que usa el autor a los Hebreos. Es como espada de dos filos, una gladius, una espada poderosa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, no de aquella. No te está diciendo, no está diciendo de aquella, de aquel. La palabra, ¿no? A quien tenemos que dar cuenta. Aquí la palabra, ¿sí?
no es la Biblia. Esta palabra poderosa, que es como espada de dos filos, que penetra, que discierne los pensamientos, no es exactamente la Biblia, no es la Escritura, es la palabra, el verbo de Juan. Es lo que dice Juan en 1:2. En el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, entre paréntesis, es un sermón. El libro a los Hebreos fue originalmente un sermón, una predicación, que muchos teólogos suponen que la hizo Pablo, tal vez Apolos, tal vez Esdras, perdón, el compañero de Pablo, Bernabé. Por el tenor es una carta, pero es un discurso, ¿sí? Porque no tiene destinatario, no tiene aparentemente autor, pero el tenor, porque habla de hablemos, nosotros, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros? Nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande de nube de testigos. Entonces da a entender que fue una predicación, que alguien, no se sabe quién, la transformó en libro. ¿Sí? Primero fue una predicación. Y aquí puede ser que fue Pablo o fue alguno de ellos, pero alguien la transformó en un libro. Y en este mensaje, en esta predicación que es ahora un libro, la intención del autor es exaltar a Cristo, la palabra, por sobre todas los valores, los elementos de la religión judía. Como decía bien a Franklin, los ángeles, Moisés, el sacerdocio, el tabernáculo. Cristo es superior a todo. La intención de este libro o mensaje es exaltar a Cristo por sobre todo en medio de un pueblo judío muy arraigado a la ley. ¿Sí? Entonces aparece acá que Jesucristo es la palabra. Si miramos Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Cristo es la palabra hecha hombre. Cristo es el verbo encarnado. Acá la palabra es Jesucristo. La Biblia la define Pablo como toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia como el instrumento de Dios, como la palabra revelada de Dios. No tiene menos valor, solo que es diferente. La Biblia como palabra de Dios es la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios y tiene utilidad práctica. Redarguir, enseñar, redarguir, corregir, instruir. La Biblia como palabra de Dios, plenamente inspirada, infalible, inerrable, pero Cristo es la palabra. ¿Nota la diferencia? La Biblia como un instrumento de Dios, ella es útil, ella es inspirada por el Espíritu y es útil, tiene una utilidad. Esto, enseñar, corregir, instruir. Cristo es la palabra. Es el logos de Juan. Es como Hebreos empieza. Hubo muchos profetas en el pasado. Dios habló a través de muchos profetas. 1000 años aproximadamente de historia profética. Es lo que hubo antes de Mateo, antes del Nuevo Testamento. 1000 años aproximadamente de historia profética. Desde Moisés,
hasta Malaquías 450 a.C. Mucha profecía. Pero Hebreo dice, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Ahora nos habla por el Hijo. Amén. Esta palabra que habla en 4:12 es Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo, obviamente, pero en el nombre de Cristo. Porque dice también el texto, y vamos a mirar acá, que ante Él todos daremos cuenta. ¿Nota la diferencia? Entonces, a ver si algo... La palabra encarnada entonces es Cristo. Ahora nos habla por el Hijo. Dios habló a través de profetas. Ahora nos habla por Cristo. Ahora la voz de Cristo es la que se hace oír. El Evangelio de Cristo es la voz de Dios, pero es el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Entonces la palabra inspirada por el Espíritu Santo son los dos medios con los que Dios nos habla. Una persona que es Cristo y un medio que es la palabra. Infalible e inerrable. Si alguien lee las Escrituras, pero no oye la voz de Cristo, no está logrando mucho. Dios nos habla por medio de las Escrituras. Es el registro de Dios. Toda escritura es inspirada. Toda escritura es inspirada. La Biblia revela a Dios, nos habla de Cristo, nos revela a Cristo. Pero Cristo es la palabra, donde Dios nos habla directamente. Dios nos habla, es la voz de Dios. No solo Cristo vino de manera presencial, nos reveló al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Se hizo presente en esta tierra, nos reveló al Padre, pero nos trajo la palabra también del Padre. Oír a Cristo es oír a Dios. Y su palabra es penetrante. Su palabra es, como lo dice el texto, penetra, como una daga, como un sable, como una espada, penetra hasta partir el alma. Entonces la palabra de Dios es que el Cristo encarnado, revelado en las Escrituras, es esa palabra viva y eficaz. Viva y poderosa se traduce eficaz. Penetrante y omnisciente. Es una palabra penetrante y omnisciente. Conoce el pensamiento de las personas desde que se gestan. Él es la palabra, viva y eficaz, penetrante. Esta palabra, ¿no?, para los seres humanos, en primer lugar, somos conocidos entonces desde los más íntimos pensamientos. Porque la palabra de Dios, que es Cristo, es viva y poderosa, más cortante que toda espada de filo, penetra hasta partir el alma. ¿Cómo interpretar eso? Partir el alma. Quebrantar los más mínimos sentimientos. No sé si alguna vez, me imagino que sí, todos hemos vivido una experiencia de quebrantamiento por la palabra. Porque la palabra es poderosa, nos sale de las Escrituras, nos viene de las Escrituras, pero como es palabra de Cristo, quebranta hasta partir el alma, ¿no? Y el espíritu, las coyunturas
los tuétanos, los huesos, los músculos, todo. Es poderosa para desarmar a un ser humano, desde su espíritu, su alma, su cuerpo. Es una palabra poderosísima. Discierne los pensamientos. Una ocasión donde Jesús fue a la casa de un fariseo que lo llevó, le invitó. Y Jesús llegó a esa casa y entró una mujer que llevaba consigo también un perfume. Y lloró, vació su corazón delante de Jesús, enjugó sus pies con sus lágrimas. Y Jesús, este fariseo, se dijo entre sí, si éste supiera quién es esa mujercita. Jesús le dijo, sin saber nada, sin escucharle nada, le dijo, vine a tu casa y no me lavaste los pies, que era algo común y normal. Una forma de bienvenida de alguien a la casa era un lavado de pies. Era la forma cordial, amable de recibirle. Y este Simón, no entraste, entré y no me lavaste los pies, pero esta no ha cesado. Conoció el pensamiento de él. Tenía un poder omnisciente del cual nunca renunció. Jesús nunca renunció a sus atributos. Conocía el pensamiento desde lo más mínimo. Conoce las intenciones del corazón. No hay cosa creada que sea manifiesta que no sea manifiesta en su presencia. Es Cristo. Es la palabra de Cristo que tiene este poder. Conoce nuestros más mínimos pensamientos. No es sabio ocultar pecados. No es sabio tratar de disculparnos por pecados cometidos. Es una tendencia muy humana derivar responsabilidades en otro. Y generalmente el diablo es el blanco de nuestros pecados. Es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Derivando culpas en otro, como lo hizo Adán y Eva al principio. Esos pecados que son derivados en terceros no son perdonados. Uno puede tener una bonita oración de confesión, pero Dios sabe los pensamientos. Discierne los pensamientos. Bonitas oraciones no impresionan a Dios. Bonitas alabanzas tampoco le impresionan. Si es que algo le puede impresionar. Lo que toca su corazón es la sinceridad, la honestidad, la genuina humillación, porque Él ve desde la intención. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es un adúltero. Porque Dios conoce el pecado desde la intención. Desde allí el Espíritu de Cristo conoce el pecado. Su palabra es poderosa. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Lo que demanda esto es sinceridad, honestidad, transparencia para con Dios. No se puede ocultar. Hubo un hombre
que cometió un grave mal, tomó la mujer de uno de sus soldados, la vio hermosa, la vio bañándose, la vio hermosa y como era el rey y nada se le podía negar al rey, tráiganmela. La trajo, la poseyó, con seguridad supo que era la mujer de uno de sus soldados, de Urías. No obstante, así la mancilló, la violó, la embarazó. Y cuando Betsabé le dijo, estoy embarazada, ¿verdad? David no dijo, hazte un aborto, ¿no? Tráiganme a Urías, lo mandó a buscar del campo de batalla. Le trajeron a Urías y le dijo, oye hombre, he trabajado tanto, estoy parafraseando, has luchado a batalla, vete a descansar con tu esposa. Y como este hombre era leal, no fue a dormir con su esposa. Se quedó en el palacio. Oye, te dije que fueras a dormir con tu esposa. Insistió que no. ¿Qué hizo entonces? Lo emborrachó. Lo embriagó. A ver si así iba a su casa a dormir con su esposa. Con la intención de tapar su pecado. Y como este hombre no respondiera al capricho de David, se mantuvo en un no, lo mandó matar. Hizo una carta, se la entregó al mismo, llévate esta carta y entrégate a tu general. Y en la carta decía, ponlo en lo más recio de la batalla. Cometió violación, fornicación, adulterio, homicidio, mentira. Se quedó calladito por un tiempo. Era el rey. Pasó poco más de un año, porque nació el niño que después murió. Y eso nos hace saber que pasó más de un año. Calladito David. Y un día Dios levanta a un profeta, Natán, y le ordena que le lleve el mensaje a David a través de una parábola. Dos hombres vivían juntos, eran vecinos, uno muy rico, tenía muchos animales, y a su lado vivía un hombre pobre, que tenía una corderita, que la había comprado y la tenía como su regalona, decimos. Un día vinieron de visita amigos a la casa del hombre rico, y este hombre malvado no hay otra cosa mejor que tomar la única corderita de su vecino, faenarla y atender a sus amigos. Esa es la parábola que le contó Natán. David, cuando escuchó eso, me imagino se puso en pie y dijo, ese es un bandido, ese es un malvado, debe morir, debe pagar con 4 tantos la corderita, porque eso no se hace. Me imagino a Natán mirándolo con pasividad. Y luego levanta su dedo, ese eres tú. Ese eres. Y luego le advierte, le profetiza, a partir de hoy nunca más faltará la espada en tu casa. Y David vivió el resto de sus días con un hijo que viola a su hermana, ¿no? Con otro que quiere quitarle el reino, Absalón. Vivió persecución, vivió mucho maltrato, porque guardó, ocultó. Dios se puede tomar tiempo para sacar a luz las cosas, pero en algún momento la va a sacar. En algún momento Dios va a sacar a luz lo que esté escondido en el corazón. Y él escribió el Salmo 32. ¿Verdad? Bienaventurado aquel a quien tú no inculpas de pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Mientras callé,
se envejecieron mis huesos. Se hizo mi verdor en sequedad. Ese salmo empieza con esto, con la experiencia que tuvo David por haber callado. La palabra de Cristo es una palabra poderosa que nada se escapa a su conocimiento. El salmista, y este mismo salmista, David dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, y has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, todas mis actividades y todos mis caminos, todas mis conductas te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. David escribió esto después. No hay pensamiento que se esconda de esta. Dios sabe en qué momento va a sacar a luz. Bienaventurado aquel que confiesa su pecado, el que no encubre sus faltas, porque cuando lo confiesa alcanza misericordia. Palabra poderosa. Amén. Lo sensato es no ocultar. Lo sensato es no albergar sentimientos pecaminosos. Es una palabra poderosa. Es el verbo de Dios. Es la voz de Dios. Es la palabra de Dios que escudriña hasta los más profundos pensamientos. Y ante Él no hay cosa oculta. Aleluya. Estamos frente a un gran problema. Tenemos a alguien a quien no se le puede hacer eso. A quien las palabras no le convencen si no están en relación con el corazón. Dios sabe cuando mentimos, cuando engañamos. Él lo sabe. Amén. Como para tomar lecciones. Tenemos esta palabra que es poderosa. También esta palabra, que es Cristo, nos confronta con la realidad de rendir cuenta de nuestros actos. Un día, los creyentes en Cristo, los que hemos sido fieles, los que hemos guardado fielmente su palabra, un día nos presentaremos ante lo que es el tribunal de Cristo. Cuando Cristo nos llame a su presencia, dice Pablo, porque es necesario o imprescindible que todos nosotros, los creyentes, todos los que por la fe en Cristo fuimos salvos y esperamos entrar a las glorias eternas, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros caminamos por fe en este momento. Tenemos una salvación otorgada por fe. Todavía estamos propensos a caer y a perdernos. La fe es lo que nos afirma. Dios nos ha dado de su espíritu, que es las arras de nuestra herencia, dice Pablo a los Efesios. Mientras estemos en esta tierra, somos salvos por la fe en Cristo, pero estamos sujetos a perdernos o a caer de la gracia. ¿Sí? Ahora, todos vamos a ir al cielo, imaginémonos todos. Pero antes de que la salvación se concrete, porque en este momento es por fe, falta que el Rey de Reyes
dictamine sentencia. Todavía no hay sentencia. Hay promesa de salvación. Hay promesa de vida eterna. El Espíritu Santo es la garantía de que somos salvos por haber recibido a Cristo. Pero como en todo trámite judicial, no se imputa ni se salva a alguien hasta que haya sentencia. Eso sucede en nuestros tribunales. El juez dictamina, se va para su casa o entra a la cárcel. El tribunal de Cristo será ese tribunal. Y se puede pensar, yo me lo imagino, en particular, cada uno de nosotros va a entrar a esa sala VIP que el Señor tiene para cada uno. Yo voy a entrar como individuo que creí en el Señor, fui salvo por su gracia, pero tendré que comparecer ante el tribunal para rendir cuenta, ¿sí?, de todo lo que haya hecho. Tendré que rendir cuenta primero como individuo. Tendré que rendir cuenta como esposo, como padre, como ministro, como predicador. Por todo lo que el Señor nos ha dado, tendré que rendir cuenta. Y si la cuenta es buena, viene la sentencia. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Adelante. Entra al gozo de tu salvación. En este momento es por fe. Falta la sentencia del juez supremo. Será para los salvos, no será para los perdidos. Lo seguro es que en este tribunal de Cristo nadie es devuelto para la tienda del frente. Somos salvos por gracia, solo que tendremos que responder. Porque de todos somos mayordomos. De nada somos dueños, ni del tiempo, ni de los recursos, ni de nuestra vida. De nada somos dueños. De todo administrador. El tribunal de Cristo nos va a confrontar a cada uno. Y Pablo dice, ¿verdad?, todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, daremos cuenta. Amén. Nos queda esa instancia gloriosa. Cristo viene pronto. Amén. El otro es el gran trono blanco, donde irán los incrédulos, los que nunca quisieron servir al Señor, los que abandonaron la fe, los que fueron incrédulos. Este vendrá al fin de los tiempos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y fueron juzgados cada uno por sus obras, no por su fe, por sus obras. Y como sus obras son todas malas y nadie es salvo por obras, lo que queda es la condenación. Esta palabra va a juzgar. Vuelvo atrás, ¿verdad? Esta palabra nos dice que tendremos que dar cuenta, quiero mirar esta frase, ¿verdad? Esta frasecita que hay por aquí, esta frasecita, ante aquel, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta, para vida eterna o para condenación eterna. El supremo juez es Jesucristo. Es la palabra. Nadie queda exento de rendir cuentas. ¿Sí? Todas las cosas están desnudas delante de Él y abiertos los ojos, muy atentos, ¿verdad?, de las conductas de cada uno. Amén. No es para deprimirse, es para dar gloria a Dios. Porque hay una palabra que advierte, una palabra que anticipa, una palabra que nos hace saber
Cristo es como esa espada que discierne los pensamientos, que conoce las intenciones. No hay cosa creada ante sus ojos. Esa es la palabra, aguda, penetrante, quebrante el alma de quienes se rinden a su autoridad. Para que seamos realmente tratados, será necesario un quebrantamiento. Son necesarios los quebrantamientos. Porque la altivez, la vanidad, la soberbia impiden la comunión con Dios. Santiago dice, al altivo lo mira de lejos. Tenemos esta palabra que nos hace saber que tenemos que dar cuenta, tenemos confrontados ante el tribunal de Cristo. Los impíos, los incrédulos, serán juzgados para condenación por sus obras. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Hebreos 1:3, como dije, Dios habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos habla por el Hijo. Nos habla por el Hijo. Marcos capítulo 9 nos muestra el relato de Jesús en el monte de la transfiguración. Usted vio a Jesús a orar, con él Pedro, Jacobo y Juan. Una nube de gloria les envolvió, una visión, Moisés y Elías, simbolizando la ley y los profetas, que era la palabra que Dios tuvo en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Una palabra escrita y una palabra, la de los profetas. Y el mensaje del Padre a los discípulos, a estos tres: este es mi Hijo amado. A Él oí. ¿Qué está diciendo? Él es la palabra ahora. Ya no es la ley, ya no son los profetas. La palabra que es válida, que es sublime, es Cristo mismo. A Él escúchenlo. Esa es la intención de esa visión que tuvieron los discípulos. A Él oír. Entonces, oír a Cristo es oír a Dios. Quien no oye a Cristo, quien no recibe el Evangelio de Cristo, quien no atiende a la palabra de Cristo, no atiende a Dios. Y aquí tienen problemas algunas sectas que niegan la divinidad de Cristo. Oír a Cristo es oír a Dios. Recibir a Cristo es recibir a Dios. Rendirse a Cristo es rendirse a Dios. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Que Cristo es Dios. Dios hombre. Su palabra es fiel y verdadera. ¿No? Dios habla por el Hijo. En estos postreros tiempos, los postreros tiempos se marcan de la primera venida de Cristo. Ya hace 2000 años que estamos viviendo los postreros tiempos. A partir de los postreros tiempos, lo que se ha de oír es la voz de Cristo. Habrá muchos profetas por allí, verdaderos y falsos. Pero al igual que los fieles profetas del Antiguo Testamento, su palabra no es superior a la voz de Cristo. Si alguien escucha profetas, pero no escucha la voz de Cristo, está yendo por el camino equivocado. Ahora nos habla por el Hijo. Esas profecías exitistas son una gran mentira. Son una gran mentira. La palabra que se predica debe ser cristocéntrica. Nuestros cantos deben ser cristocéntricos. Nuestras oraciones deben ser cristocéntricas. Porque Cristo es la palabra. Registrada en las Escrituras. Son dos vertientes. Las Escrituras como palabra inspirada
y Cristo como la palabra misma. Y las escrituras registran la palabra que es Cristo. ¿Se entiende? Entonces, el Señor nos ayude a oír a Cristo. Que agudice el Espíritu Santo nuestros oídos para atender a Cristo. La palabra. El Evangelio de Jesucristo especialmente. En el Evangelio de Jesucristo está concentrada toda la palabra de Cristo. El mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de adoración al Padre, todo está en la palabra de Cristo registrada en las Escrituras. Amén. A ver si me ayuda a memorizar esto para que es como el versículo, ¿cómo es? El versículo seguimos en la escuela dominical. El texto de memoria, el texto áureo, eso es lo que decía. Todavía recuerdo esos tiempos. ¿Cómo es? A ver cómo leemos. A viva voz, fuerte. 1, 2, 3. Y no hay cosa creada que da. Y está en tu presencia. Desde que amén. Indefectiblemente tenemos que dar cuenta. Amén. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Creo que es momento para dar gracias por su palabra.